Bueno, este disco Música en la Maleta vuelve a ser una edición del sello discográfico Aris Música, asturiano. Es una coproducción ejecutiva entre el Grupo Tejedor y los hermanos Barral, el Cohete Internacional, con la vocación de controlar el producto desde los inicios hasta el final, ¿no? Volvemos a tener una distribución a nivel nacional e internacional con Ediciones Resistencia, que fue la compañía que apostó por la edición del primer disco de Tejedor. Entonces, su apuesta es de reivindicar una música pegada a la tierra, pero con un concepto contemporáneo y con una mirada de futuro y a la vez internacionalista, ¿no? En este disco pues tuvimos la suerte de estar rodeados por grandes músicos, la mayoría amigos, y bueno, pues en Asturias pues estuvimos, como comentaba antes José Manuel, estuvo con nosotros Igor Medio, Horacio, que es el contrabajista de Tejedor, Rubén Álvarez, tuvimos la colaboración también de Héctor Braga, Ramón Morán, y luego también, pues como es habitual en los discos de Tejedor, también pues nos gusta incluir en algún tema pues a algún amigo de fuera de Asturias, y en este caso pues contamos con las gallegas Faltriqueira, que cantan en el disco, con los chalapartaris también de Euskadi, John Garmendia y Iñaki Plaza, y también pues tocaron con nosotros Michael McGoldrick, Niall Valery, que lo estamos escuchando ahora, John Joe Kelly, ¿no? En las canciones cantadas, a lo que me concierne más, pues deciros que para este disco solamente hay un tema tradicional, que es una jota de la zona de Valdés, y el resto de los temas pues tuvimos también la colaboración de Elisabetta Lombardía, que nos escribió un poema que se llama Lluna de Abril, y por primera vez Ruma Barbero, amigo nuestro también, componente de Felpeyu, pues nos compuso dos canciones, La maleta al agua y Sei que no. Un mar de tiempo entró, felicidades nel mio cel andar, en cintar convidado, nada más que ayer y arrancar. Como hablaba Eva, Ruma para nosotros nunca había escrito, creo que para mucha de la gente no sabe que Ruma escribe, y es algo muy importante porque los músicos asturianos, aparte de tocar, en este caso saben escribir, y es importante no solo tirar de la gente de fuera, que bueno, muchas veces en nuestros discos pues hay gente de fuera, sino que necesitamos tirar de la gente de casa, y en este caso hablo de Ruma, como puedo hablar de Miguel Herrero con trompeta y fiscorno, o puedo hablar de Héctor Braga con los chelos. Son músicos y son escritores de primer nivel. Vamos por festivales internacionales, vemos cómo se valora al asturiano, y lo único negativo que tenemos que poner es que el asturiano es al poco. No es que sea menos que lo demás, sino que es al poco. O sea, que tenemos que reivindicar un poco la calidad de la gente que trabaja por la música y por la cultura asturiana. Entonces es algo que nosotros ya tenemos en mente, y ya lo trabajas, incluso vienes trabajándolo con anterioridad, el trabajar el disco y enfocar un poco la propaganda, el marketing y demás, y la venta hacia afuera de Asturias, todo el territorio del Estado español, incluso lo que nos está pasando ya después de estar sembrando pues mucho tiempo, pues como nos pasa en Irlanda o en Escocia, donde estamos ya yendo asiduamente, ¿no? Y donde ya tenemos un pequeño mercado, donde ya se nos conoce, donde ya se nos reconoce, no porque seamos nosotros, sino también porque hay muchos grupos asturianos a los que también se les reconoce, porque allá donde vamos, muchas veces que llegamos ya tuvo alguien de aquí, ¿eh? Lo que pasa es que son salidas esporádicas, ¿no? Y es lo que hay que consolidar, en que Asturias exporte música continuamente y sea algo natural.